Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes para continuar estudiando la palabra de Dios. El Señor ha colocado en mi corazón que continuemos estudiando el Evangelio de Juan. Habíamos hecho un receso, habíamos estado estudiando otros temas, pero hoy el Señor colocó en mi corazón que continuemos estudiando el capítulo número 14 del Evangelio de Juan, que es un capítulo maravilloso que nos lleva a conocer mejor a Dios, su voluntad, su palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces les pido que oremos un momento y que le pidamos a Dios sabiduría para poder comprender la verdad de su palabra. Gracias Padre bueno por este tiempo que nos da, Señor, para compartir la palabra tuya, Señor. Te suplicamos que nos llenes de tu Santo Espíritu y que nos permitas comprender tu voluntad. Que no sea con nuestra mente, Señor, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestro intelecto, sino que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, a lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente esta palabra transforme nuestras vidas y nosotros seamos tocados por ti, Señor. Que verdaderamente nosotros, Señor, seamos las personas que tú quieres. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos, Padre de Gloria, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, en este Evangelio de Juan, vamos a comenzar leyendo el capítulo 14 del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Muy bien. Comenzando este capítulo, el Señor le dice una frase a los discípulos, a los cuales Él les había anunciado que ya se iba a apartar de ellos, y ellos sintieron una gran tristeza por eso. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón no debe tener turbación ni miedo en ningún momento. La verdad es que las circunstancias que nos rodean muchas veces nos hacen sentir temor, nos hacen sentir angustia, zozobra. Pero si Dios está a nuestro lado, nosotros no tenemos por qué tener temor. Ellos sintieron por un momento, los discípulos, que el Señor los iba a abandonar, que el Señor los iba a dejar. Pero Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nunca nos abandonaría, y que el Espíritu Santo que Él nos envía sirve para que nosotros no nos sintamos solos, porque Dios está con nosotros, y el Espíritu Santo, que también es Dios, está en nuestros corazones y nos recuerda todas las palabras de Jesús y nos guía y nos habla y nos enseña para que nosotros sepamos que no estamos solos. Así que no tenemos por qué tener temor, y mucho menos en este tiempo de angustia para el mundo, donde hay ansiedad por esta situación de la pandemia, por el COVID-19, por el SARS-CoV-2. No tenemos por qué sentir temor. Dios está con nosotros. La única cosa que nos debe hacer sentir temor a nosotros es que nos apartemos de Dios. Eso sí debería darnos mucho temor. Dios nunca se va a apartar de nosotros, pero nosotros sí podemos apartarnos de Él, cosa que es terrible. Hay muchos cristianos que llegan a esa decisión. Entonces, miremos un momento por qué Jesús les decía que no debían tener miedo, no debían sentir turbación. En el capítulo anterior, en Juan 13, 33 al 38, dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esa fue la parte final del capítulo anterior, en donde Jesús les había anunciado que Él se iba a ir y que ellos no lo podían seguir todavía. Y bueno, si en esta situación, claro, nosotros como cristianos debemos tener temor si nos vamos a quedar sin Dios, si nos vamos a quedar solos. Pero la verdad es que Dios nunca nos deja solos. Siempre nos está acompañando y está en nuestros corazones
y mora con nosotros y está en nosotros. Entonces Jesús tuvo que aclarárselos. Tuvo que aclarárselos en esta parte, y nosotros nos vamos a ir dando cuenta cómo Jesús les va aclarando el entendimiento para que se den cuenta que Él nunca nos deja solo en este capítulo 14. Bueno, entonces ya saben, todos saben, y debemos saberlo todos. Lo único que a nosotros nos debe preocupar sería no que Dios aparte de nosotros, porque Dios nunca hará eso, sino que nosotros nos apartemos de Él. Eso sí es terrible, ya, habiendo conocido la verdad y después volverse atrás, ya como cuando dijo el Señor que la puerca lavada vuelve a su lodo y el perro vuelve a su vómito. Eso sí debería hacernos sentir temor. Que nosotros nunca, que Dios no lo permita, que nosotros nunca tomemos la decisión de echarnos para atrás y de decir yo no voy a continuar con el Señor. Jesús les dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Jesús aquí aclara que hacia dónde iba Él. Se los aclara y se los deja a ver que Él iba hacia el Padre, que iba hacia las moradas eternas, y que en esa casa donde mora Dios, que es el cielo, hay muchas moradas, muchos lugares donde residir que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros estemos con Él. Y Él les explica que Él va al Padre y se los deja completamente claro. Entonces después les dice: y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez. Entonces Jesús promete no solamente que Él se irá a prepararnos un lugar cerca del Padre, en las moradas eternas, sino que Él volvería por nosotros y que Él no nos iba a dejar eternamente lejos, sino que Él vendría y nos recogería. Y nosotros tenemos que tener bastante alegría sabiendo que el tiempo se siente cercano, el tiempo en que Jesús vuelva por nosotros, por la iglesia, y que quizás nosotros no seamos la generación, que quizás nosotros seamos la generación que no verá la muerte, sino que sin ver muerte pasaremos a la eternidad con el Señor por medio del arrebatamiento. Entonces eso es muy, muy gratificante poder pensar en eso y uno despertarse con esa esperanza todos los días, diciendo: hombre, es posible que hoy sea el día. Y los cristianos de todos los tiempos siempre han creído en la inminencia del regreso de Jesús por la iglesia. No es cierto que la iglesia primitiva no se hablara de esto se ha hablado desde siempre, aunque algunos han dicho que no es así, pero no es cierto. Siempre, toda la iglesia, tanto los discípulos del Señor como los apóstoles, siempre creyeron en el inminente regreso del Señor. Por eso siempre hablaban: tengan fe, manténganse firmes, más cuando veis que aquel día se acerca, el día en que Jesús volvería por nosotros. Entonces nosotros eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿hacia dónde nos va a llevar? Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Hacia dónde nos va a llevar Jesús? ¿Y cuándo será que Jesús volverá por nosotros? Muy bien. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está la promesa de que Jesús volverá. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es una promesa que aparece en las Escrituras y que nosotros la tenemos por cierta, porque todo lo que el Señor dice es verdad. Jesús volverá. Y en el libro de Hechos lo dice claramente: así como vosotros le habéis visto ir, le dijo el ángel a los discípulos, de esta misma manera volverá. Así como se fue en una nube, regresará en una nube. Claro que para el hombre natural estas cosas son locura. ¿Quién se puede parar en una nube? Pero Jesús y Dios puede hacer lo que Él quiera. Para Dios no hay cosa imposible, y Jesús vendrá por nosotros. Ahora, ¿cuándo será eso? Eso es algo que siempre es un misterio que siempre
tenemos que tener pendiente. Y en el libro de Daniel dice muy claramente al final, vamos a ponerle pausa para buscarlo. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente acerca de la profecía que el ángel le estaba dando a Daniel. Y le dijo: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta un cierto tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. O sea, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin, pero en el tiempo del fin podrán ser comprendidas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y parece que cada día se develará más el misterio y Dios nos diera luz para comprender lo que ya ha sido revelado acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Porque cada día descubre uno cosas que incluso muchos hermanos que son escatólogos nos hablan acerca de las cosas que se van pudiendo entender con el tiempo. Entonces aquí hay un misterio de cuándo volverá Jesús por nosotros, y parece que cada día podemos comprenderlo más. En 1 Corintios 15, 50 al 52 dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces el apóstol Pablo nos reveló en qué momento sucedería eso: a la final trompeta. Ese será el momento cuando Jesús volverá por nosotros. Lo que nosotros no le alcanzamos a entender a Pablo es a qué se está refiriendo él con eso de la final trompeta. ¿Qué tiempo es ese? ¿En qué momento? Entonces vamos a tratar de mirar de que parece que eso era una pista que nos estaba dando el apóstol Pablo para permitirnos comprender en qué momento será. Obviamente esa interpretación de algunos hermanos de que es la última trompeta de las que se describe en el libro de Apocalipsis, ya a la mitad de la tribulación, esa no es, claramente, porque la iglesia no va a estar aquí durante el periodo de la tribulación. Eso es una exégesis equivocada del texto. Está mala la interpretación, porque no tiene en cuenta otros muchos textos que demuestran que la iglesia no estará aquí durante el tiempo de la tribulación. Pero vamos a tratar de entenderlo entonces, a qué se refieren con la final trompeta. Hay una fiesta judía que es la fiesta de las trompetas. Ustedes saben que los judíos tienen siete fiestas anuales. Estas fiestas que están descritas en la palabra de Dios son: primero, la Pascua, que se celebra el día de 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario, pero del calendario no civil, sino del calendario religioso. La otra fiesta que sigue después es la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra del 15 al 21 del mismo mes de Nisan. Después viene la fiesta de las primicias, que es el 16 del mismo mes de Nisan. Luego viene la fiesta de Pentecostés, que se celebra el 6 del mes de Sivan. Y luego, a principio ya del año, pero del año civil, el 1 de Tishri se celebra la fiesta de las trompetas. Luego el día 10 viene la fiesta de la expiación. Y por último, después de todo, viene la fiesta de los tabernáculos, que se celebra del 15 al 21. Muy bien. En Jesús se cumplieron las primeras fiestas cuando Él vino en su primera venida, valga la redundancia. La fiesta de la Pascua, claro, Él fue el Cordero que fue sacrificado. La fiesta de los panes sin levadura, Él fue sin pecado y murió el justo por los injustos. Él fue el primer fruto, la fiesta de las primicias, de los que resucitan sin volver a ver muerte. En la fiesta de Pentecostés, a través del Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés. Y la fiesta que proféticamente está por cumplirse es la fiesta de las trompetas.
Esta fiesta de las trompetas se celebra el primer día del año nuevo judío, según el calendario civil, que es el mes de Tishri. Ahora, esa fiesta para los judíos tiene ciertas connotaciones y ellos tienen ciertas creencias acerca de esa fiesta. Y llama mucho la atención que se asemeja mucho a un tiempo de juicio y a un tiempo en que Dios va a transformar las cosas. Miren lo que dice, si usted lo busca, por ejemplo, en Wikipedia, acerca de qué dice de esta fiesta. Dice: la celebración comienza al anochecer de la víspera del primero de Tishri. Este año, no todos los años, el primero de Tishri cae en la misma fecha, porque ustedes saben que los judíos manejan un calendario lunar que es de 354 días y nosotros manejamos un calendario solar de 365 días. Ellos cada 19 años tienen que agregarle 6 veces un mes adicional para poder compensar el hecho de que su año lunar tiene menos días. Entonces ese mes se llama Adar Sheri. Pero ellos tienen que ir compensando el tiempo. Por eso es que no cae nunca Tishri en la misma fecha. Por ejemplo, este año el primero de Tishri va a comenzar al atardecer del día 18 de septiembre y termina el 19 de septiembre. Pero el próximo año comienza en el atardecer del 6 de septiembre y termina en el atardecer del 7 de septiembre en el 2021. Entonces nunca cae en la misma fecha. Entonces comienza en esa fecha, el primero de Tishri, pero ya saben, no es igual siempre en nuestro calendario gregoriano. Dice: el shofar se toca durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, casi siempre de carnero, llama a los judíos a la meditación, al autoanálisis y a retomar el camino de justicia, Teshuvah. Es el primero de los días del regreso e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales, Aseret Yemei Teshuvah, que terminan con el Yom Kippur, o sea, el Día del Perdón. Ya como les dije ahorita, el Día del Perdón es el primero del mismo mes, de Tishri. Tras sonar el cuerno, conforme a la tradición, se encienden velas las 2 noches de celebración y hay comidas festivas. Además, se evita realizar actividades como trabajar, conducir y usar electrodomésticos. O sea, para ellos ese es el primer día del año, para los judíos, y es como la celebración del 1 de enero que nosotros tenemos. Obviamente, lógico, con las connotaciones religiosas diferentes, muy diferentes a lo que es nuestra cultura occidental. También se conoce como el día del toque del shofar. Ahora les muestro el shofar, más o menos para que vean cómo es, que hay muchos diseños. El shofar es la trompeta. Y se conoce también como el día del juicio, porque ese día juzga a Dios a los hombres, abriendo 3 libros. Uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte. Otro con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados en el libro de la vida. Y el tercero para quienes serán juzgados en Yom Kippur. Rosh Hashanah es el nombre de esa fiesta, la fiesta de las trompetas o comienzo del año. Junto con Yom Kippur, Día del Perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamin Noraim, días terribles, así le dicen los judíos a esos 2 días, por ser el momento en que Elohim, o sea Dios, juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. Entonces miren que para los judíos la fiesta de las trompetas y el Yom Kippur son días terribles, porque Dios juzga al mundo en esa fecha. O sea, para ellos ese es el día del juicio. Entonces, eso es bastante llamativo, porque el día en que Jesucristo venga por la iglesia, ese día es un día de juicio porque arranca la tribulación. Entonces, es muy llamativo ese parecido. El primero de Tishrei no es solo el primer día del año, sino también su cabeza. Así como la cabeza comanda el resto del cuerpo, del mismo modo en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán durante el año. Muy bien. Ahora, la Biblia nos dice que será a la final trompeta. Miren lo que aquí dice. Bueno, ahí está la imagen del shofar, que es un cuerno de carnero hueco que tiene una forma adecuada para que suene un sonido como de trompeta. Si usted lo quiere, lo puede buscar en internet y puede escuchar cómo es el sonido. Dice: en el año nuevo judío, el Rosh Hashanah, y el día del perdón, en el día del perdón, Yom Kippur, se toca el shofar, que es este cuernito que está aquí, durante la ceremonia de rezo y al final del rezo de Neila, solo una vez.
en Rosh Hashanah se hacen 100 sonidos de shofar. O sea, se hace sonar esa trompeta ceremonial veces, 100 veces. De la misma forma que el lamento de la madre de Císara, que contiene 99 letras, Jueces 4. Y según la creencia, algunas comunidades acostumbran a producir un sonido largo final para confundir a Satanás, o sea, una final trompeta. Los sonidos son repeticiones de 3 sonidos básicos conocidos como tequía, un solo soplo largo, shevarim, 3 soplos medianos y terúa, 9 soplos cortos. Ahora hay un último sonido de trompeta en esa fiesta de las trompetas que se le llama el tequía gedolá, el gran soplido o la gran tequía. Esta es una nota aguda, sin corte y alargada, mantenida al máximo según el aguante del trompetista, o sea, pum, pum, hasta donde aguante el trompetista con ese sonido. Este sonido del shofar es colectivamente entendido como señal de Dios, llamando a su gente para venir a él. Ello tiene su raíz en Éxodo 19:13 y cobra expresión en la tequía gedolá. ¿Qué dice Éxodo 19:13? No lo tocará mano, o sea, el monte Sinaí, a donde iba a llegar Dios a reunirse con su pueblo. No deberían tocar el monte Sinaí, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero si ustedes recuerdan bien ese pasaje, lo pueden leer en su casa. Ese fue el día en que Dios les dio la ley, los 10 mandamientos. Y ese día tenían que purificarse por 3 días, no debían tocar mujer. Los hombres, los varones, para tener pureza ritual, debían quedarse a la orilla del monte y esperar hasta que Dios tocara una trompeta para que ellos subieran a la parte alta del monte. Pero eso nunca pasó. O sea, en ese instante, cuando usted lee todo el pasaje, los judíos nunca subieron. Al contrario, ellos se asustaron de tal manera por el sonido de las trompetas, de las bocinas, de los truenos que Dios permitió que se hicieran, que simboliza que ellos estaban en una condición de pecado que no les podía permitirles acercarse a Dios. Y ellos nunca subieron y le dijeron a Moisés: sube tú. Y fue Moisés el único que pudo subir al monte. Pero será lo mismo nosotros cuando escuchemos la final trompeta. Nosotros sí podremos subir al monte porque ya Jesucristo nos ha limpiado. Entonces nosotros sí subiremos a las partes altas, a las nubes, a recibir al Señor en el aire. Pero los judíos nunca pudieron subir en esa fecha. Dice el tequía gedolá o el toque final. Suena más como una nota alegre y recuerda el gran día cuando el shofar mayor será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. O sea, ellos están esperando también que suene una trompeta final que indica que ese día llegó el Mesías. Entonces es muy llamativo esta tequía gedolá o esta final trompeta que se toca el día de primero de Tishri, el día de la fiesta de las trompetas, y es probable, nosotros no lo podemos decir con plena certeza, de que el día en que el Señor regrese sea un día de la fiesta de las trompetas. Eso nadie lo puede asegurar con 100% de certeza. Pero las palabras de Pablo, y teniendo en cuenta que Pablo es judío, y él menciona una final trompeta, que es la que se toca el día del Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas, nos hace pensar que es posible que ese sea el día en que el Señor viene por nosotros. Un día de una fiesta de las trompetas, un principio de año del calendario judío. Ya les dije, el día y la hora nadie la sabe. Pero cada día, como dice el libro de Daniel, lo que les leí ahorita, cada día podemos entender más el misterio. Uno, para poder entender esto, tiene que haber leído y haber escudriñado y haber buscado las costumbres judías, que nosotros no conocemos, porque nosotros obviamente no somos judíos. Pero la iglesia, cada día más, muchos hermanos se están dando cuenta de que hay interpretaciones que pueden ser ciertas o puede que no. De pronto no es el primero de Tishri, de pronto es el 15 de febrero. Bueno, no lo sabemos. Pero el día en que se toca una final trompeta y la fiesta profética que está por cumplirse en este momento es la fiesta de las trompetas. Entonces nosotros debemos estar, hermanos, muy pendientes por lo que ya les hablé en aquella ocasión. ¿Se acuerdan cuando hablé acerca de las trompetas que el Señor ha permitido que suenen en los cielos? Porque es posible que en cualquier día de las trompetas de esto, no sabemos cuál,
quizás sea este año, quizás sea otro, no lo sabemos, ese día sea el día que el Señor venga por nosotros. No lo sabemos con ciencia, a ciencia cierta, pero eso es muy probable. Entonces, un dato interesante que nos aporta el apóstol Pablo para que nosotros estemos despiertos y vigilantes, aunque debemos estar vigilantes siempre, no solamente en septiembre. Muy bien. Ahora, Jesús dijo, porque Él quiere y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, miren lo que le responde Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bien, Tomás, el apóstol incrédulo, el que le dijo: yo no creeré que Él resucitó hasta que no meta las manos en los orificios que tienen las manos por los clavos que le incrustaron en las manos, y hasta que no toque su costado no creeré. Le hace una gran pregunta al Señor. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber el camino? No sabemos, pero ya Jesús se los había dicho. Y la verdad es que la turbación y el temor que tenían porque el Señor se fuera era lo que no les permitía entender las palabras de Jesús. Por eso es que nosotros no debemos tener miedo, porque el miedo nos hace perder el norte, nos hace perder el rumbo, nos hace no entender. Entonces por eso nosotros siempre debemos vivir tranquilos, porque el Señor lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Nosotros podemos tener paz por lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Estas cosas que nuestro Señor dijo que más nadie ha dicho una cosa semejante. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, con esto nos damos cuenta de algo, hermanos. O sea, nuestro anhelo, o el anhelo que nosotros deberíamos tener los cristianos, y el que debería tener todo cristiano, no es estar en el cielo. O sea, el asunto no es el lugar. El asunto es con quién vamos a estar. Lo importante es que estemos con el Padre para siempre. Que estemos con Dios en plena comunión con Él, en plena armonía con Dios. En este momento que estamos en estos cuerpos de carne, vendidos al pecado, como hablamos en la prédica pasada, pues es muy difícil tener una comunión absoluta y perfecta con el Padre, con Dios nuestro Padre Celestial. Pero cuando tengamos cuerpos glorificados sí lo tendremos. Y ese día que nosotros anhelamos es el día en que podamos estar en esa perfecta y plena comunión con Él. ¿Ya? O sea, nosotros no estamos anhelando estar en un lugar bonito, el cielo, como de pronto sí lo hacen muchas religiones. Por ejemplo, si usted mira las religiones, porque el cristianismo no es una religión. Si usted mira las religiones, por ejemplo en el Islam, ¿cuál es el cielo de los musulmanes? Es un lugar donde cada hombre tiene 100 vírgenes y tiene relaciones sexuales para siempre en perfecta armonía. Bueno, esa es una religión que ama la sensualidad, pero no es estar en armonía con Dios, sino la sensualidad. Eso es lo que ellos piensan. O si usted mira a los hinduistas y a los budistas, ellos hablan del nirvana. Eso es un éxtasis, un lugar de éxtasis donde se está en completa paz, donde no hay... nirvana quiere decir apagado, como una vela cuando está apagada, donde no hay ningún tipo de sensación ni de dolor. Ya es un estado de éxtasis. Entonces ellos quieren tener una paz y una tranquilidad absoluta, pero no es una relación con alguien. ¿Ya? En el cristianismo es algo muy diferente. Nosotros lo que anhelamos es estar con el Padre para siempre, estar con Dios para siempre en completa armonía con Él. ¿Ya? Porque Él es la fuente de nuestra vida y Él es la fuente de nuestro gozo y es la fuente de nuestra tranquilidad. Entonces, hermano, no anhele estar como tal en el cielo, aunque vamos a estar en un lugar con Dios. ¿Ya? Pero lo importante es que vamos a estar en completa armonía con Él, y Jesucristo nos permite estar en plena armonía con Él. Y por eso Él nos dice cómo debemos hacerlo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces Él es el único que nos puede llevar al Padre. No hay otra forma. ¿Ya? Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino, como si hubiesen más caminos, porque es que no hay ningún otro camino. Aunque los religiosos dicen todos los caminos conducen a Roma, bueno, quizás todos los caminos lleven a Roma, cosa que no es verdad. Quizás todos los caminos lleven a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios, porque Jesucristo fue exclusivo. Yo soy el camino, no hay otro camino. Y quizás por eso es que muchas veces los cristianos somos odiados, porque nosotros tenemos conceptos demasiado radicales y exclusivistas, pero no es que nosotros los queramos tener, es que la Biblia lo dice. ¿Ya? Entonces mucha gente quiere tener otro camino diferente a Jesucristo y la Biblia no lo permite. Vamos a leer algunos versículos más acerca de esto. Dice 1 Timoteo 2, 3 al 6, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, primero, no hay más Dios, solamente hay uno. Y solamente hay un mediador, un camino entre Dios y los hombres. Fue Jesucristo hecho hombre quien se sacrificó por nosotros. Entonces, no ningún santo, ni San Pancracio, ni San Eustaquio, ni San Benito, ni ningún santo que usted se quiera imaginar, de esos que los hombres canonizan, ni ninguna virgen, ni la Virgen de la Macarena, ni la Virgen de la Guadalupe, ni la Virgen Morena, ni la Virgen de ninguna. No sirve como mediador para acercarnos a Dios. Y hay gente que quiere buscar otros mediadores porque no le gusta a Jesucristo como mediador. Bueno, está bien, usted puede tener un mediador diferente, pero no te llevará a Dios, te llevará a otro lado. Y como está escrito, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no coger el camino equivocado. Porque si cogemos el camino equivocado terminaremos en el infierno y no hay otra posibilidad. Solamente hay dos opciones en la palabra de Dios. O estás con Dios por la eternidad o te vas para el infierno, no hay más. Y aunque este mensaje muchas veces que damos los cristianos suena odioso, eso es lo que la Biblia dice y no podemos decir una cosa diferente. Entonces, si usted quiere buscar otro camino diferente, quiere hacerlo a través de una religión, ya, porque las religiones son eso, las religiones son los mecanismos que el ser humano se ha inventado a lo largo de la historia para tratar de restablecer la relación con Dios. Pero es que Dios no nos da esa opción. Dios fue el agraviado. Nosotros lo ofendimos con nuestra conducta y Dios es el que establece también, entonces, ya que Él fue el agraviado, el mecanismo para solucionar el problema. Eso es como si yo peleo con mi esposa y mi esposa dice, bueno, está bien, te perdono, pero tráeme unas flores. Bueno, de pronto yo digo, ay, no le voy a llevar unas flores, le voy a llevar un helado. Bueno, de pronto hasta mi esposa me perdona con el helado, pero con Dios no es así. ¿Ya? Y normalmente si usted a una persona le pide algo para reconciliar, si usted le da otra cosa, esa persona se enoja y no le acepta el perdón. Eso es la verdad. Ahora mucho menos Dios. Dios tiene una palabra que ya está escrita y está terminada hace casi 2000 años, prácticamente. Entonces, nosotros no podemos pretender restablecer nuestra relación con Dios a través poniendo nosotros mismos nuestros propios términos. Dios estableció los términos y el término que Dios estableció es que Jesucristo es el único mediador. Él no acepta otra mediación. Es como si el gobierno de Colombia está negociando con el ELN, ¿ya? Y el Estado de Colombia es el agraviado. Ellos dicen, yo solamente acepto como mediador a Suiza. Bueno, ese será el único medio, porque si no siempre vamos a estar en conflicto. Bueno, así es exactamente lo mismo. Solo hay un Dios y solo hay un mediador. Jesucristo hecho hombre. El que se dio su vida por todos nosotros porque nos amó y se entregó en una cruz. Ese es el único que Dios acepta como propiciación. Y usted no puede presentarse delante de Dios, no, mira, te traigo a la Virgen de la Macarena. Pues vete con tu Virgen de la Macarena para donde te quieras ir, pero conmigo no vas a estar
en paz. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los judíos. Digámoslo así, los altos funcionarios judíos, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna religión, ninguna filosofía, porque ninguna religión nos puede salvar. Hay religiones que se adjudican el derecho de salvar y dicen: si no estás en esta religión no te salvas. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no dice que nos salvamos por medio de una religión. La Biblia nos dice que nos salvamos por medio de un Salvador, que es Jesucristo, no por medio de una religión. Entonces hay religiones como por ejemplo la religión católica que dicen que ellos son el único medio que lleva a Dios. Y eso no es verdad. El único camino a Dios es Jesús. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Los mormones ya dicen que es a través de un ángel moroni. ¿Ya? Y así sucesivamente. Las religiones establecen otros mediadores, otras personas diferentes a las que Dios estableció. Si a usted en una religión le hablan más o le hablan a la par de una persona diferente a Jesucristo y la ponen al mismo nivel, de ninguna manera menos esa religión te va a llevar a Dios. Porque el único mediador y el único nombre que nos ha sido dado para que podamos ser salvos es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios no da más opciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que queramos? Bueno, mucha gente ha decidido buscarse otro camino. Pero el asunto es que ese camino no lo va a llevar a Dios. Porque Dios no da otra opción, sino a Jesucristo. Entonces, Jesús es el único camino. Y Jesús dijo que Él no solamente era el camino. Jesús aquí da una definición de sí mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere definir quién era Jesús, Él mismo se definió. Esa es la definición. Y Jesús dijo: yo soy el camino y también soy la verdad. Uy, qué difícil. La verdad. Eso es una cosa inmensa, porque imagínense, y en este tiempo es más difícil todavía, porque en este tiempo que vivimos en medio de la filosofía y en medio del pensamiento posmoderno, en que la verdad es algo completamente relativo, porque las teorías de Einstein acerca de la relatividad del espacio y del tiempo fueron trasladados a la lógica, a la razón, a la moral y a todo ámbito, aunque Einstein solamente se estaba refiriendo era el espacio y el tiempo. Ahora no lo quieren aplicar a todos. Todo es relativo. Nada es una verdad absoluta. Oye, qué cosa más absurda. Pero Jesús se proclamó a sí mismo ser la verdad. Él es la verdad de Dios encarnada. Porque Él es el único que puede solucionar nuestro problema. Y nuestro gran problema es el pecado. Y Jesucristo es la única verdad que nos conduce a que nosotros nos demos cuenta de que estamos enemistados con Dios y que nosotros necesitamos reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo que Él era la verdad. Pero en este tiempo de relativismo moral, cada quien tiene su propia verdad. Cada quien tiene su propio pensamiento. ¿Ya? Tanto que hoy hay hombres que dicen que son mujeres. Hay mujeres que dicen que son hombres. Y si uno quiere ir en contra de eso, entonces le dicen: no, esa es tu verdad, aunque él sea hombre, y tú dices sí es hombre, tú dices: no, esa es tu verdad, mi verdad es que soy mujer. Pero es que, hermanos, la verdad no depende de subjetivismo, ni de lo que yo pienso, ni de lo que yo me imagino. La verdad depende de los hechos y de las pruebas. Y si yo cojo y le hago un cariotipo, o sea, le tomo las células de esa persona y los estudio, y les hago el cariotipo, por más que él diga que él es mujer, cuando mira su cariotipo, tiene una X y una Y. Y eso indica que es un hombre. Quizás un hombre que se vista como mujer y que se maquilla como mujer. Inclusive se puede ver hasta mutilado. Pero es hombre. Y lo mismo una mujer que dice que es hombre.
Yo le estudio su cariotipo y tiene 2X. En su cariotipo, en sus cromosomas sexuales es XX, y aunque ella crea que es un hombre, sigue siendo mujer. Entonces la verdad no depende de lo que yo me imagino y de lo que yo supongo, sino de las pruebas, de los hechos. Porque yo puede que no crea en la ley de la gravedad, pero si yo me subo en un edificio y yo no creo en la gravedad, intento pasarme de un edificio a otro que tiene una distancia de varios metros, 10 metros, 20 metros, caminando por el aire, por más que yo no crea en la gravedad y a que a mí no me parezca, me caigo. Entonces los hechos demuestran que la gravedad existe. Y lo mismo es con Dios. Ya, cuando usted lee el libro de Romanos, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se ha manifestado a la humanidad. Y Dios ha demostrado que Él es real. Lo que pasa es que el hombre no quiere aceptar la verdad. Porque los seres humanos tenemos un grave problema con la verdad, que no nos gusta. Porque nos confronta. La verdad nos confronta. La verdad nos hace que tengamos que cambiar de rumbo, de pensamiento. Y por eso es que no nos gusta la verdad. Y los que somos médicos vivimos esa experiencia casi que a diario. Porque, por ejemplo, hoy atendí a una paciente y la subí en la pesa. Y ella mide apenas como 1,60 y se sube en la pesa y pesa 90 kilos y enseguida dice, eso no es verdad, esa pesa está mala. Oye, pero si es evidente, esta pesa está calibrada. La pesa la acaban de calibrar. No, yo no peso 90, ese no es mi peso. Ah, ¿por qué no le gusta ver que tiene 90 kilos y que está claramente en una obesidad? ¿Por qué? Porque le toca entonces cambiar su modo de comer, su modo de ser, ya no puede ser sedentaria, tiene que hacer ejercicio. O sea, la obliga a un cambio y la gente no quiere el cambio. La gente quiere seguir como está. Están mal y quieren seguir mal. Y van de mal en peor, pero quieren seguir así porque así es que les gusta. Entonces los seres humanos caídos, cuando estamos sin Dios, no nos gusta la verdad. Y cuando nosotros nos confrontamos con la verdad de que Cristo es el único Salvador y que no tenemos otra solución y de que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, no nos gusta. O más bien, a nosotros los cristianos sí nos gusta. No le gusta al mundo. A la gente que no quiere aceptar a Dios porque tienen un problema con la verdad. Y nosotros no podemos estar de peleas con la verdad. La verdad es verdad, gústele a quien le guste. El agua moja, la toalla seca, el fuego quema. Eso no está en discusión. Pero la gente discute de todas maneras, porque los seres humanos somos así. Muy bien. Vamos a leer estos versículos en Juan 18, 37 y 38. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces aquí está el problema muchas veces. Jesucristo es la verdad, viene a dar testimonio de la verdad, nos dice la verdad y no nos gusta. Y la gente le pregunta a Jesús qué es la verdad, pero se da la vuelta y se va. Y no esperan la respuesta. Así como Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad y se va. Porque no quieren saber la verdad. La gente no quiere conocer la verdad. Y la verdad es que Jesucristo es el único camino. Y Jesucristo es la fuente de nuestra vida. Esa es la verdad. Y Jesucristo es nuestro camino al Padre y nuestra única solución para el gran problema humano, el problema del pecado que no tiene otra solución. Pues si nosotros queremos solucionar el pecado a través de otra forma, nunca lo logramos. Entonces ahí está el problema, mis hermanos. Entonces Jesucristo es la verdad de Dios manifestada, hecha carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Como dice al principio del Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y Jesús no solamente dijo que Él era el camino y la verdad, sino Jesús dijo, yo soy la vida. La fuente de nuestra vida es Jesús. No existe. Si nosotros hoy respiramos y hoy inhalamos aire, si nosotros hoy podemos caminar y movernos, es porque Jesús lo quiere así y nos está dando esa capacidad. No es por nuestra fuerza, ni porque nosotros tenemos un cuerpo maravilloso, ni porque salimos de unas mariposas, no sé, lo que los seres humanos nos inventamos. Salimos del mono, que salimos del chimpancé. Nosotros no tenemos vida por eso.
Nosotros tenemos vida porque alguien nos está dando aliento de vida y la fuerza para vivir. Y si Dios nos retira el aliento de vida, morimos. Y Jesús es nuestra vida, no solamente nuestra vida desde el punto de vista físico, orgánico, sino que también es nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Cuando nosotros leemos esta parte, automáticamente rememoramos lo que dice Juan 1:1 al 4 y nos lleva incluso al libro de Génesis. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio, mis hermanos, era el verbo. La palabra que se utilizó en griego es logos, que también se puede traducir como palabra o verbo. En el verbo, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y cuando uno lee este pasaje de Juan 1:1, automáticamente uno enseguida comienza en el principio. Y en el principio son las primeras palabras del Génesis. Y ese que es la palabra, nuestro Señor Jesucristo, en el principio nos creó. Y creó todas las cosas. Porque todo lo que ha sido hecho por él fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no existe una sola partícula en este universo, ni partículas atómicas, ni subatómicas, ni de ninguna clase, que no haya sido hecha por Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Todo ha sido hecho por medio de él y para él. Y él es la palabra por medio de la cual Dios, nuestro Padre, creó todas las cosas. O sea, él es esa palabra. Dice: porque Dios creó el universo por medio de su palabra, y su palabra es Jesucristo. Cuando usted lee Génesis 1:1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, o sea, Dios emitió la palabra: sea la luz, y fue la luz, y Cristo creó la luz. Eso es lo que nos está tratando ya con lo que nos dice en el Evangelio de Juan, se nos aclara. Cuando Dios dijo sea la luz, fue Jesús quien creó la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea que el que creó la luz fue Jesús, y no solamente la luz, todo lo demás. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, nuevamente, la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, cuando alguien, por ejemplo, un ingeniero civil, un arquitecto, diseña un lugar, él es su creador, a pesar de que él no puso ni un ladrillo. Y a pesar de que el que puso el ladrillo fue un obrero o un albañil, también el albañil hizo la construcción, pero también el que la diseñó en planos. Entonces Jesucristo, por decirlo de alguna manera, aunque así lo dicen los miembros de una secta secreta, no voy a decir el nombre, dicen que Jesucristo fue el albañil, constructor. En cierta medida, sí es cierto, él fue el que llevó a cabo la construcción con su poder, porque Jesucristo tiene poder, porque él es Dios. Aunque el Padre fue el que diseñó las cosas, el Hijo las llevó a cabo, porque es la palabra, el que lleva a cabo la palabra. Entonces nos damos cuenta de que de él emana nuestra vida, porque él nos creó, y todo lo que existe por medio de él y para él. La coherencia del universo, la coherencia de la materia, que se mantenga en su posición cada átomo y cada molécula de nuestro cuerpo y de todo lo que existe, es porque el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la sustenta. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como está escrito. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. O sea, Jesús es el que sustenta el universo y todo ser viviente. Todo lo que vive, respira y vive porque Cristo quiere que viva. Y en Él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Jesús es la fuente de nuestra vida física, pero también es la fuente de nuestra vida espiritual. Porque sin Él nos es imposible ir a Dios. Sin Él estamos muertos en delitos y pecados. Sin Él lo único que nos queda es la condenación eterna. Entonces Él es nuestra vida. Y aunque los suyos lo rechazaron, nosotros no lo rechazamos. Y le damos gracias a Dios que nos dio fe para creer en el Hijo. Muy bien. En Jesús está la vida nuestra. Y Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el camino. ¿Ya? Jesucristo nos dijo, les voy a mostrar el camino. No, ni tampoco dijo lo que dijo Buda. Busquen la verdad. Buda dijo que busquemos la verdad, pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces ya nosotros estamos en la verdad, en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y nunca nadie ha dicho cosas como las que dijo Jesús. O sea, usted tiene dos opciones. O creer lo que Él dijo, o pensar en que Jesús estaba completamente loco. O sea, era el megalómano más grande de toda la historia. O sea, ni Hitler, pues, que creía en el Tercer Reich y que iban a gobernar el mundo por 1000 años. Jesús entonces sería más grande, más megalómano que Hitler. Porque a nadie se le ocurrió decir eso. Bueno, usted puede que crea que Jesús era un megalómano. Está bien. Pero yo creo que Él es el Señor. El camino, la verdad y la vida. Y muchos se dan cuenta de esto cuando escuchan sus palabras. Incluso los no creyentes. Dicen, los alguaciles vinieron a Juan 7:45 y el 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verdaderamente esto es así. O sea, nunca nadie ha dicho unas palabras como las que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Nadie se ha atrevido a autoproclamarse como el camino, la verdad y la vida. Y verdaderamente Jesús es para nosotros, y en verdad lo es, no solamente para nosotros, esa es la verdad, y llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de Él y reconocerá que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Muy bien, continuemos. Juan 14, 7 al 11 dice lo siguiente, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muy bien. Si nosotros conocemos a Jesús de verdad, de la misma manera, estamos conociendo al Padre, porque Jesús es la imagen misma de su sustancia. O sea, el carácter de el Padre está en el Hijo. El poder del Padre está en el Hijo. La grandeza del Padre está en el Hijo. La gloria del Padre está en el Hijo. Por eso es que muchas veces hay doctrinas en que se confunden, que no pueden diferenciar entre el uno y el otro. Como por ejemplo los unitarios, que piensan que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es el mismo Espíritu Santo. Pero son diferentes, tres personas diferentes, a pesar de que comparten las mismas características de Dios. Y si nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, estamos de la misma manera conociendo al Padre, como cuando dicen el dicho, hijo de tigre sale pintado. Bueno, en este caso es así. Nuestro Señor Jesucristo, si nosotros comprendemos su personalidad, su carácter,
su pensamiento, sus enseñanzas, estamos conociendo de la misma manera al Padre. Y solo Jesús puede enseñarnos al Padre. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, al Padre nunca nadie lo ha visto. Siempre que en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba, era el Hijo. Porque el Padre nunca ha sido visto por nadie. Siempre que usted lea en el Antiguo Testamento que alguien tuvo una visión de Dios, era Jesús. Y nosotros solamente le veremos al Padre cara a cara el día que venga la Nueva Jerusalén. Ese día le veremos. Pero mientras tanto nadie le ha visto. Mateo 11:25-27 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nosotros no podemos conocer al Padre sino solamente a través del Hijo. Si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Si usted está en una enseñanza o en una doctrina donde le hablan mucho de mucha gente, pero no le están hablando continuamente de Jesús, usted no puede conocer al Padre. Porque la única forma de conocer al Padre es conociendo a Jesús. Y estas cosas han sido ocultadas por siglos a mucha gente que quisieron verlas, pero no las pudieron ver. Y quisieron entenderlas y no las entendieron. Y solamente nos han sido reveladas a nosotros, los que somos como los niños. Porque Jesús no nos dice que seamos como niños en las rabietas o en cosas como esas. Nos dice que seamos como niños en nuestra dependencia de Dios. Entonces nosotros que somos dependientes de Dios podemos entender los misterios de Dios, las cosas escondidas, las cosas que ni los más grandes premios Nobel, ni los grandes eruditos, ni los que tienen doctorados y magísteres y de cuanta cosa, especializaciones, no pueden entender a menos que tengan a Cristo, ¿ya? Porque también hay personas educadas y no estamos en contra de que uno debe educarse, eso es correcto, sino el hecho de que sin Cristo cualquier conocimiento es basura. Incluso el apóstol Pablo lo reconoció: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y Pablo era un gran conocedor, un doctor de la ley. Pero de nada sirve ningún conocimiento si no tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede mostrar la voluntad del Padre. Lucas 10:22: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces nosotros somos hoy muy afortunados de ser parte de la iglesia, porque nosotros tenemos unas ventajas y unos privilegios que los profetas del Antiguo Testamento y los reyes del Antiguo Testamento no tuvieron. Podemos comprender mejor cuál es la voluntad de Dios porque conocemos a Jesús. Muy bien. El que conoce a Jesús conoce al Padre, como lo veníamos diciendo. Juan 12:44: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Obviamente no lo estamos viendo directamente, pero sí por medio de él. Y aunque nosotros tampoco hemos visto a Cristo por medio de nuestros ojos físicos, a través de los ojos de la fe, sí le conocemos. Porque es que uno no conoce a una persona por haberla visto con los ojos físicos. Uno conoce las personas porque entiende y sabe cuál es su pensamiento, su personalidad. Por eso es que hay un dicho en el mundo que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Hay gente que uno la ve y uno cree que es una buena persona, pero no lo es. Y uno está engañado acerca de una persona. Pero uno solamente alcanza a conocer a esa persona muchas veces cuando ya trata con ella. Por eso es que mucha gente se casa y después termina decepcionada, porque no se conoce bien a la persona hasta que se casa.
Entonces, si nosotros vemos al Hijo, estamos viendo al Padre. Y lo estamos viendo al Hijo a través de los ojos de la fe. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es lo que podemos ver de la gloria del Padre. Hasta allí podemos ver. Todavía no nos ha sido concedido el poder ver al Padre, pero algún día lo veremos, y esa es la promesa y la esperanza que tenemos, que algún día le veremos, y está pronto, hermanos. Así que estemos atentos, estemos velantes, porque pronto no solamente veremos a Jesucristo, la imagen del Dios invisible, sino que veremos al Padre, y lo veremos tal cual como Él es. Hebreos 1:1, que ya lo leímos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho para y por Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Y nosotros no sabemos de qué está hecho Dios, pero conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, continuemos. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, esto se cumplió tal cual, lo que el Señor dijo. El que cree en Jesús, y nosotros creemos en Él, las obras que Jesús hizo, nosotros las vamos a hacer también. Pero eso depende de algo, y por eso es que nosotros vemos que no hacemos exactamente las mismas cosas que Jesús. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero los que se comprometieron con Jesús, los que se comprometieron con Dios, normalmente ven cosas grandes. Por ejemplo, los apóstoles. Hechos 5:12-16 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense, nada más con que Pedro pasara la sombra de Pedro sobre ellos, se sanaban, para la gloria del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la diferencia, que hoy hay muchos falsos pastores, falsos maestros, que hablan de milagros, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Entonces por eso es que tienen falsas señales y falsos prodigios, ¿ya? Y mucha gente contratada. Pero hay personas comprometidas con Dios, hay personas que verdaderamente están buscando a Dios de todo corazón. Esas personas ven normalmente cosas como milagros, señales e incluso ataques. Ya, por ejemplo, mi hermana Carolina me estaba comentando que ha sufrido ella con Osmani, que sienten pasos en el techo allá donde están. Ellas están en un resguardo indígena, por decirlo de alguna forma, en un municipio donde le están predicando a los indígenas, y ahí hay brujos de las tribus indígenas, y hay ataques, y ellas lo han percibido, y ellas dan fe de eso, de que eso es cierto. Y bueno, desafortunadamente, yo digo desafortunadamente porque es desafortunado que un alma se pierda, pero me contó que uno de los brujos de esa tribu indígena, pues en Vera Baudó, murió. Ahora que hemos estado todos, muchos hermanos unánimes, orando por esta situación de ataques contra ellas, se murió. Claro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
como dice en Romanos capítulo 1. Eso tiene que cumplirse. Entonces, cuando uno está metido en las cosas de Dios y cuando uno está comprometido con las cosas de Dios, uno ve cosas sobrenaturales. Pero cuando uno nada más es un simpatizante, uno simplemente ve lo natural. Bueno. Hechos 2:36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto sucedió en el primer discurso de Pedro. Y miren que en una sola evangelización, con unas solas palabras, estos hombres que entregaron su vida a Cristo, los apóstoles, en una sola prédica, Dios permitió que se convirtieran 3,000 personas. Entonces, cosas mayores, cosas grandes, hacen los que siguen a Dios y los que creen en Él. Jesús dijo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nosotros pensamos que, y en el 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nosotros pensamos que podemos pedir el baloto: Señor, necesito 15,000 millones de pesos, necesito una Chevrolet Trucker, necesito por favor una mansión. Bueno, el que es de Cristo sabe a qué se refiere Cristo y no tergiversa las palabras. Inclusive muchos ateos utilizan estos textos para decir que la palabra de Dios no es verdad, porque han estado orando hasta por cosas buenas, por ejemplo, como por un enfermo. Oran y no se sana. Bueno, ¿cómo ora alguien ateo? Eso no tiene sentido. Si está orando sin fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y si, bueno, imaginemos que tiene fe, pero es que Dios no ha dicho que nosotros vamos a vivir para siempre en estos cuerpos. Va a haber gente que se va a morir, grandes y chicos, ancianos y jóvenes, ricos y pobres. Entonces eso no es argumento. Entonces el que es de Cristo sabe a qué se refiere lo que Cristo dice. Dice Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros estamos en Cristo y estamos permaneciendo en Él, nosotros sabemos que nosotros no podemos estar pidiendo para nuestros propios deleites y para nuestros propios deseos, sino para el bien. Y Dios nos concede las cosas. En los que estamos en reunión de oración, sabemos perfectamente que oramos y Dios responde las oraciones. Y Dios nos ha mostrado en muchas formas y en muchas maneras su poder y ha respondido a lo que le hemos pedido. Obviamente nosotros sabemos qué podemos pedir al Padre. Mire lo que dice Santiago 4:2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, nosotros no podemos estarle pidiendo cosas a Dios simplemente para satisfacer nuestra carne y nuestros deseos. ¿Ya? Dios, que es bueno, que conoce todas las cosas, nos da las cosas más sobreabundantemente de lo que necesitamos para que las disfrutemos, para que tengamos con qué compartir con otros. Dios nos da, pero nosotros no podemos estar orando para estar disfrutando de placeres, aunque Dios nos da tranquilidad, gozo y paz y nos permite disfrutar la vida sin los excesos que se disfrutan con lo que disfrutan la gente del mundo. Excesos que al final lo que les producen es dolor y miseria, pero bueno, para ellos eso es el placer. Para nosotros el placer es la comunión con Dios, y de verdad que es mucho mejor. El que ha estado en el mundo sabe que es así. Entonces nosotros tenemos que reconocer que si sabemos pedir y que si pedimos en el nombre de Jesús, porque es necesario pedir siempre en el nombre de Jesús, y pedimos lo que conviene y lo que a Dios le agrada, Dios nos los concede.
no para gastar en deleites, sino para que tengamos cómo compartir y cómo ayudar a otros, y Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Muy bien. Juan 14, 15 al 21 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este pasaje nos deja bastante claro qué es amar a Dios. Nosotros los seres humanos a veces tenemos un concepto equivocado de qué es el amor. El amor es simplemente darle a la gente lo que quiere, concederle sus caprichos, por ejemplo con los hijos, comprarle lo que necesitan. Bueno, eso es una manifestación, puede ser una manifestación de amor. Pero con Dios el asunto es completamente diferente. Con Dios, Él dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Amar a Dios no es decirle: Señor, yo te amo, yo te adoro, tú eres chuchito lindo, mi parce, mi pana. Esas cosas no, de ninguna manera podemos pensar que eso es el amor a Dios. Porque mucha gente dice que ama a Dios, pero no hace lo que Dios dice. Y Dios no deja lugar a dudas de que el amarlo es guardar y obedecer sus mandamientos. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces la Biblia nos manda, Dios nos manda a amarlo. Pero amarlo es cumplir sus mandamientos. Si usted se lee, por ejemplo, los 10 mandamientos, usted se da cuenta de que los primeros mandamientos, más específicamente los 4 primeros mandamientos, están relacionados con el hecho de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios. Y los demás están relacionados con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, si nosotros no guardamos las cosas que Dios nos dice, sino que le decimos: Señor, yo te amo, pero tengo otros dioses y adoro otras cosas diferentes a Dios, el dinero, el placer, la lujuria, la lascivia, yo puedo decir que amo a Dios, es simplemente me estoy engañando, porque a Dios nadie lo puede engañar. Si yo no guardo, no tengo un día para estar en comunión con Dios, ya, porque aunque ya el séptimo, el mandamiento de guardar el día de reposo, que era el Shabbat, no está vigente en pleno vigor, pero sí hay un día en que nosotros debemos procurar acercarnos a Dios, y no lo hacemos, sino que ese día nos ponemos a hacer otra cosa. ¿Podemos en verdad decir que amamos a Dios si no nos interesa saber de Él, ni conocerlo más, ni nada? No lo amamos. Y si nosotros no amamos a nuestro prójimo y no amamos a nuestros hermanos como Cristo nos amó, y no los ayudamos y no estamos pendientes de ellos, por más que yo diga que amo a Dios, es mentira. Y con Dios la verdad es bastante clara. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios desobedeciéndolo, porque los mandamientos de Dios no son gravosos y son para nuestro bien, para que podamos tener paz con nuestro prójimo, para que podamos llevarnos bien con los demás, para que podamos vivir en comunidad, y también son para que podamos tener una relación armónica con Dios.
Y si nosotros nos olvidamos de los mandamientos de Dios, y no, es que estamos en la gracia y entonces vamos a hacer lo que sea, porque el que peca es la carne y el espíritu y el alma no se contaminan. Bueno, eso es mentira. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios desobedeciendo sus mandamientos. Y en el 21 nos dice lo mismo: el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Dios, si nosotros lo amamos de verdad, Él lo sabe. Y Él se manifestará a nosotros y estará con nosotros y vivirá con nosotros, y nosotros lo sentiremos siempre a nuestro lado y tendremos paz y tenemos tranquilidad. Y nosotros sabremos que verdaderamente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y no hay nada mejor que vivir cerca de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es una gran verdad. En el versículo 16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra que se utilizó en este versículo 16 es una palabra griega, parácletos o paracletos, que quiere decir abogado. O sea, nosotros tenemos delante del Padre 2 abogados: a Jesucristo, que es nuestro abogado, le hace primera a Juan. Pues sí, en primera de Juan capítulo 2 se dice de nuestro Señor Jesucristo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, parácletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La misma palabra parácletos que se utiliza para el Espíritu Santo se utiliza para nuestro Señor Jesucristo, y se puede traducir como consolador, pero también se puede traducir como abogado, porque es que nosotros tenemos abogados defensores, tanto el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos consuela porque sabemos que Él aboga por nosotros delante del Padre, y no estamos solos porque Él está con nosotros y sabemos que está aquí. Jesús no nos ha dejado solos. Nosotros podemos pensar que no estamos esperando el regreso del Señor, claro, pero nosotros no estamos lejos de Dios de ninguna manera. O sea, Dios está aquí con nosotros a través del Espíritu, y lo dice muy claramente. Vamos a leer en Hechos 1:4 al 9. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si uno es un verdadero cristiano, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, lo último que anunció nuestro Señor antes de su partida es que nos dejaría otro consolador, otro abogado, que nos recordaría todo lo que Él dice y que nos daría poder también para poder continuar el peregrinar que tenemos por este mundo, así como Él estuvo y peregrinó por este mundo. Entonces nosotros tenemos al abogado, al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros y aboga por nosotros ante el Padre. Muy bien, continuemos. Muy bien. En Juan, continuemos en los versículos 22 al 24, dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si nosotros verdaderamente amamos a Dios, tenemos que obedecerlo. Eso es una prioridad, una prerrogativa. No podemos decir: no, yo amo a Dios, pero hago lo que me da la gana. Yo amo a Dios, pero yo cojo el camino diferente al que Él quiere. Yo amo a Dios, pero yo puedo desobedecer a mis padres, yo puedo maltratar a mi esposa, yo puedo insultar a todo el que se me atraviese.
¿qué forma de amar es esa? Yo puedo ser idólatra porque yo vivo es para mí mismo, para producir dinero, para tener placer, para que todos los demás me reconozcan. Entonces nosotros no podemos decir que amamos a Dios y desobedeciendo su palabra. Eso es simplemente un autoengaño, cosa que es muy común en los seres humanos no cristianos. No tiene sentido un cristiano que se autoengañe. Solamente amamos a Dios si lo obedecemos. Y algo maravilloso que sucede cuando nosotros obedecemos a Dios es que Dios está con nosotros y uno lo puede sentir. De que Dios nos está cuidando, de que Dios nos está protegiendo, de que aunque se acabe el trabajo, Dios nos dará la forma de sobrevivir. Que aunque venga una enfermedad, Dios nos dará descanso después. Y si nos quiere llevar, nos llevará para estar en las moradas eternas. O sea, ni siquiera la enfermedad nos causa temor. ¿Ya? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Sabemos que Dios nos ama y no tenemos por qué tener ningún miedo. Y es muy agradable saber que Dios vive con nosotros. Que en la casa de nosotros nada más no vive la esposa, los hijos, el papá, la mamá, los hijos, sino que también Dios está allí. Te quiere tener una vida plena. Invite a Dios a su casa, obedézcalo. Y Dios hará morada con usted, vivirá con usted, no solamente en su casa, en su corazón y en todo lo que usted haga. Dios nos guardará y Dios nos bendecirá si lo obedecemos. Si usted no lo quiere obedecer, pues vivirá una vida diferente. Eso es lo único que le puedo decir. ¿Por qué? Inclusive si usted es cristiano, mire estas palabras que el Señor le dice a una iglesia, o sea, a miembros de una iglesia cristiana, los de la iglesia de la Odisea. Este versículo lo leemos mucho, Apocalipsis 3, 19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es increíble que el Señor tenga que tocarle la puerta de su corazón a miembros de una iglesia. Y en este caso así es. Tiene que tocarles la puerta porque a pesar de que están en una iglesia, Jesús está tocando y no le abren. Y a nosotros los cristianos nos puede pasar eso. Pensar que vamos bien porque tenemos plata, porque tenemos riquezas, porque tenemos coche, porque tenemos una casa, un apartamento, una finca. Todo está bien, todo está maravilloso. Pero Dios a esta iglesia le dice: tú eres un miserable, pobre, desventurado, aunque dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad. Señores laodicenses, ustedes están lejos de mí porque yo les toco la puerta y no me abren la puerta. Porque no me están obedeciendo. Son idólatras. Entonces, si nosotros queremos que Dios habite en nuestros corazones y en nuestras vidas, en todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos, en nuestra casa, en nuestro hogar, queremos que nos vaya bien, tenemos que obedecer y no obedecer a nuestra manera, en lo que me gusta. Porque en lo que no me gusta, no lo obedezco. No, así no es. A Dios tenemos que obedecerle fielmente, completamente, para que Él esté con nosotros. Esa es la enseñanza de la Escritura. Ahora hay unas falsas enseñanzas. Hay unas enseñanzas que dicen que si usted tiene casa, carro y beca, ya Dios está con usted. Y eso no necesariamente es así. Claro, Dios puede darnos casa, carro y beca si a Él le parece que eso es lo que necesitamos para sus propósitos. Pero, ¿acaso el enemigo no puede hacer lo mismo? Claro que puede. Para confundirlo, para que usted piense que está bien. Entonces, si usted tiene casa, carro y beca y su conciencia no lo acusa, sino que usted sabe que usted está haciendo la voluntad de Dios, esté tranquilo. Pero si usted tiene casa, carro y beca y tiene todas las cosas materiales, pero usted sabe que está desobedeciendo, usted sabe que usted es adúltero, o usted sabe que usted es un fornicario, o usted sabe que usted es un idólatra, o usted sabe que usted es un inmoral, o usted sabe que usted es un estafador, así sea cristiano y vaya a una iglesia,
no crea que está bien, porque a Dios nadie lo engaña y con Dios no se juega. Y Dios a todo aquel que ama disciplina y reprende a todo aquel que toma por hijo. Y es un gran temor que se tiene con buena parte de la iglesia cristiana del siglo XXI, porque sentimos que el tiempo está cerca de que el Señor viene por nosotros, pero que hay mucha gente dentro de las iglesias engañada, viviendo una doble vida, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y pensando que están bien porque tienen cosas, porque no les falta nada. Y eso no es así. Si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y que more en nuestros corazones y que esté siempre junto a nosotros, tenemos que obedecerlo. No hay otra opción. Y si desobedecemos, así tengamos todo, Dios no va a morar con nosotros. Te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra. Ayúdanos, Señor, a no confundirnos, sino a estar siempre unidos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, en quien creemos y en quien sabemos tenemos perdón de nuestros pecados por su sangre. No confiamos en nuestra propia prudencia, ni en nuestra propia bondad, ni en nuestros buenos actos. Confiamos solamente en que por medio de Jesús hay perdón de pecados y hay salvación. Ayúdanos, Señor, a no confundirnos y que este mundo no nos engañe con filosofías y huecas sutilezas, sino que tu palabra sea lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, protégelos y llénanos a todos del conocimiento de tu voluntad para siempre, y que nunca olvidemos tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre de gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.